por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el nuevo comandante del ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, fue quien dirigió en bombardeo a San Vicente del Caguán, en el que murieron 8 niños. Habló con Noticias 1 la hermana del soldado Jaime Enrique Quintero, desaparecido en 1995 cuando su superior era Zapateiro, el actual comandante del ejército. El gobernador del Magdalena no cree que los 4 detenidos por la muerte de los ambientalistas de la Sierra Nevada sean los únicos involucrados en ese crimen. Un venezolano se ahogó en una laguna de Cundinamarca mientras sus compañeros de paseo grababan en video sus pedidos de auxilio y nunca lo ayudaron. Borracho y sin poder pronunciar palabra comprensible se posesionó el secretario del Consejo de Cerrito, Valle del Cauca. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, comenzó muy mal el año para Juan José Narváez, el atacante colombiano. Con esta acción recibió fractura en la nariz y en las órbitas de los ojos, el atacante del equipo Las Palmas en el fútbol de segunda división de España. En cambio, un muchachito de solo 18 años y 340 días, Corti Jones, marcó su primer gol como profesional. ¡Qué golazo! En Liverpool frente al Everton de Yerry Mina. Colombia sigue exportando jugadores al fútbol de México, pero esta vez hablamos del fútbol americano. 3 se van a la liga profesional de ese país. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La millonaria multitud que recibió los restos del general Soleimani en la ciudad chiita de Mashhad, al norte de Irán, con la pretensión colectiva de venganza y el ofrecimiento de cada uno de ellos como milicia para luchar contra los Estados Unidos. La tensión es tal en Oriente Medio que el Parlamento iraquí aprobó el retiro inmediato de toda la tropa extranjera para evitar convertirse en un Vietnam, mientras que Irán se apartó de sus compromisos nucleares. De esta historia hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. Bienvenidos, les tenemos las mejores noticias del fin de semana. Vamos a iniciar 2020 con ustedes. El general Eduardo Enrique Zapateiro, nuevo comandante del ejército, fue el oficial al mando del bombardeo sobre zona rural de San Vicente del Caguán, en el que murieron al menos 8 niños. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, este dato desconocido de la hoja de vida del recién designado jefe militar se suma a la crítica por la desaparición de un soldado en una brigada que él también dirigía. El general Eduardo Enrique Zapateiro, nuevo comandante del ejército, fue quien dirigió en campo el operativo del bombardeo en zona rural de San Vicente del Caguán el 29 de agosto del año pasado, que terminó en escándalo político y mediático cuando el senador Roy Barreras, quien meses después reveló que allí murieron por efecto de las bombas al menos 8 menores de edad que podrían llegar a un mayor número. Por este motivo terminó renunciando el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Que usted asume la comandancia del ejército para hacer cumplir todas las lecciones de esa trayectoria. Zapateiro era en ese entonces el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Él fue quien, como responsable militar, entregó las coordenadas a la Fuerza Aérea Colombiana para proceder en el bombardeo. Aquí hay un sinnúmero de falacias. Aunque la moción de censura en el Congreso precipitó la salida del entonces ministro Guillermo Botero, el nombre del general Zapateiro no fue mencionado en medio de la polémica ni figuró en las declaraciones de prensa que hizo varias veces la cúpula militar para explicar este operativo. El presidente Duque destacó que el general Zapateiro ha sido parte fundamental del Plan Bicentenario, como se denominó el plan militar ideado por el saliente general Nicasio Martínez, cuestionado por su exigencia de resultados militares sin aparente sujeción a la protección de los derechos humanos y sus investigaciones por los denominados falsos positivos. Tiene una estrategia a través del plan bicentenario. El general Zapateiro era identificado antes y durante el operativo del bombardeo como Legendario 6. Ahora tiene toda la confianza del presidente Duque para liderar otros operativos contra los grupos armados ilegales, en especial contra la denominada disidencia de las FARC. Que jamás les voy a fallar, que este gran reto que me ha dado el presidente de la República y que me han dado ustedes, colombianos, lo voy a aprovechar al máximo para seguirles sirviendo tal como lo ordena la Constitución Nacional. Desde su llegada a la comandancia del ejército, el oficial también ha sido cuestionado por su presunta participación en la desaparición en 1995 del padre del reconocido futbolista del River Plate, Juan Fernando Quintero.
Pues a propósito, ese es el otro cuestionamiento que se le ha hecho al general Zapateiro, es la desaparición del soldado Quintero en la unidad que el militar comandaba en el año 1995. Patricia Uribe. Mabel, la familia del desaparecido, que hasta hoy no sabe qué pasó con él, pide que la justicia penal investigue por fin el caso. Jaime Enrique Quintero, un joven que en 1995 tenía 23 años y que practicaba el fútbol, desapareció en Carepa, Antioquia, ese año mientras prestaba servicio militar obligatorio en la Brigada 17 del Ejército. La familia de la víctima, que hasta hoy, 25 años después, no sabe nada sobre su destino, dijo que él fue trasladado el 1 de marzo de ese año a la 4ª Brigada con sede en Medellín, en donde prestaba sus servicios, a la 17ª en ese municipio, donde fue trasladado con el fin de poder obtener su tarjeta militar. Hemos denunciado esa desaparición, el Estado no lo ha buscado, no hemos sabido qué pasó con él. En esa fecha, el jefe de instrucción de la brigada en Carepa y responsable de los reclutas era el entonces capitán Eduardo Zapateiro, hoy designado comandante general del Ejército. Según testimonios que obran en el proceso penal abierto, desde entonces por la desaparición del joven Quintero, este tuvo roces con su superior. Estando allá, lo que sabemos es que tuvo un altercado con el entonces capitán Eduardo Zapateiro, hoy general y comandante del Ejército, y que este decidió expulsarlo de la brigada sin ninguna fórmula de juicio, sin haberle adelantado un procedimiento disciplinario y una sanción. La hermana de la víctima de desaparición forzada responsabilizó al actual comandante del Ejército de ese crimen, a pesar de que el alto oficial fue absuelto civilmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Y nombra al capitán Eduardo Zapateiro Altamiranda en la denuncia porque mi hermano estaba a cargo de él y porque él mintió en primera instancia al preguntarle por el paradero de mi hermano. La familia de la víctima, a su vez padre del futbolista profesional Juan Fernando Quintero, quien hoy es jugador del River Plate, y sus abogados sostienen que hay testigos de que el capitán Zapateiro dio la orden de embarcar al joven soldado en un bus de Carepa de regreso a la 4ª Brigada en Medellín. Se perdió el rastro de él y que no volvió a saberse nada. Silvia, su hermana, dice que está dispuesta a perdonar siempre y cuando el general Zapateiro diga la verdad sobre lo que ocurrió aquel 9 de marzo. Estamos dispuestos a un perdón, pero es necesario saber qué es lo que vamos a perdonar y a quiénes, junto con Zapateiro, es que debemos perdonar. La defensa de los militares adujo que el soldado Quintero tenía serios problemas de comportamiento. Que era una persona drogadicta, que era una persona con problemas mentales y que por eso no les cabe ninguna responsabilidad. Sin embargo, en respuesta a un oficio de la Oficina de Reclutamiento de Medellín que quería constatar la conducta del recluta Quintero, la División de Inferiores de Fútbol, para la que él había jugado, resaltó que el joven siempre fue disciplinado. Ahora que uno de los protagonistas de esta tragedia está en uno de los cargos más altos del Estado, el hijo del desaparecido, hoy jugador del River Plate, su hermana y el resto de su familia pedirán que se adelanten las audiencias penales del caso, porque el delito de desaparición forzada no prescribe y porque jamás se investigó a fondo lo que pasó. Como una organización criminal llamada Los Pachenca controla la salida y entrada de mercancías a la Sierra Nevada y hasta le prohíbe fumar a los turistas, no es lógico que 2 ladrones de poca monta hayan asesinado allí por decisión propia a la pareja de ambientalistas. Guillermo Gómez. Mabel, las dudas fueron planteadas en una reunión del nuevo gobernador de Magdalena con las autoridades y los familiares de los asesinados que tuvo lugar hoy. El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, puso en duda que los únicos responsables del crimen de los recién casados Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, asesinados el pasado 20 de diciembre en cercanías a Palomino, sean solo los 4 jóvenes que ya están en la cárcel. Que estos hechos hayan ocurrido allí, en esa zona, una zona en la que están operando grupos estructurados, organizados, con presencia militar permanente, debe prender las alarmas. Caicedo convocó a una reunión hoy con los familiares de las víctimas y las autoridades para que se comprometieran con la familia en enfocar las investigaciones en los grupos armados ilegales de la zona, como los Pachenca. ¿Quiénes son los determinadores? ¿Quiénes son los que están dando este tipo de órdenes para que retengan a un ciudadanos y luego salgan a presentar como si fuera un robo? La sospecha del gobernador Caicedo coincide con el relato de Giovanni Ortiz, uno de los que admitió que los Pachenca tienen prohibido hasta fumar marihuana. La gente que manda allá arriba, grupos armados ilegales, tiene prohibido fumar donde están los turistas.
Giovanni Ortiz fue quien confesó haberle disparado en la cabeza a Rodrigo Monsalve y dio a entender que alias El Beneco fue quien asesinó a la esposa de Rodrigo, Natalia Jiménez. Ambos asesinos se conocieron el día del crimen. Alias El Beneco, nadie sabe dónde está. Yo ese pelado lo conocí el mismo viernes 20. Ortiz también contó que aunque la ropa que él utilizó el día de los hechos no se le manchó de sangre, el buzo que llevaba puesto fue quemado, pero que el jean y los tenis los tiene en la casa. Los zapatos sí los tengo y los voy a entregar de manera voluntaria, pero con la condición que me los devuelvan porque me los regaló mi exmujer. Lo que no se ha establecido es si Giovanni Ortiz fue obligado a admitir el crimen para evitar que la investigación apuntara a los Pachenca. El desfile inaugural del Festival de Blancos y Negros de Pasto tuvo ayer el encuentro con la memoria de la gestora cultural y líder de Tumaco, Lucy Villarreal, cuyo grupo caminó sin ella, pero con el recuerdo vivo de su asesinato. Eduardo López Júquer. Mabel, aunque su grupo cultural Indoamericanto organizó una alegre comparsa, en cada detalle estaba presente la líder asesinada y el dolor se veía en el rostro de cada uno de sus discípulos. El canto a la tierra, desfile de los colectivos coreográficos con el que arrancó el carnaval de negros y blancos de Pasto, tuvo una gran protagonista ausente. 3.000 artistas rindieron homenaje a Lucy Villarreal Herrera, líder social y gestora cultural del colectivo Americanto, asesinada el 24 de diciembre después de dictarles un taller a niños en Tumaco. Segundos antes de iniciar su desfile, los compañeros de danza, música y canto de Lucy le encomendaron el éxito de su presentación. Noticias 1 captó en un celular uno de los momentos más emocionantes del homenaje a la líder social y gestora cultural asesinada. Esta mujer, que lloraba mientras pasaba el desfile de Americanto, resultó ser la hermana de la víctima asesinada, Lucy Villarreal. Uno de los coordinadores artísticos del colectivo, al descubrirla entre el público, se acercó a abrazarla y consolarla. La emoción fue incontenible y esta pancarta, exhibida a lo largo del recorrido entre la Fuente de la Transparencia y el Estadio Libertad, da testimonio de que a pesar de su asesinato, el espíritu de Lucy permanecía en las expresiones del carnaval. En Pasto y varias ciudades, este domingo fueron entregados los murales de homenaje a los líderes sociales asesinados, entre ellos Lucy Villarreal Herrera. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, fue la funcionaria que ordenó el allanamiento sorpresa a la casa fiscal de La Picota, en la que se encuentra preso Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal contra el expresidente Álvaro Uribe. El director del IMPEC, sin embargo, afirma que se trata de una campaña que abarcará todas las cárceles para incautar elementos prohibidos. Una orden de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al IMPEC fue la que llevó a que los guardianes de la cárcel La Picota de Bogotá allanaran la celda en donde se encuentra recluido Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de manipulación de testigos. El director del Instituto Nacional Penitenciario, el general Norberto Mujica, explicó por qué. Informaciones de inteligencia que viene manejando nuestro personal de custodios, donde se presentaban algunos excesos, se tomó la decisión de llegar sorpresivamente y evidenciamos que evidentemente sí tenían equipos y elementos que se puede catalogar como excesos. Monsalve, que se encuentra en la misma celda con José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, condenado por los sobornos de Odebrecht, y con el abogado Leonardo Pinilla, conocido con el alias de Porcino, del Cartel de la Toga, están en la misma casa fiscal, un lugar privilegiado dentro de La Picota porque cuentan con comodidades. Se les encontraron elementos como celulares, computadores, impresoras, tablets, elementos de Wi-Fi, videojuegos, y otros elementos que no están autorizados para tener al interior de este centro carcelario.
El boletín de prensa del INPEC no menciona los nombres de los reclusos, pero resalta que el allanamiento fue realizado por información de funcionarios que denunciaron los presuntos excesos de los reclusos hace varios meses. Puede dar como resultado la acción de suspensión de las visitas o alguna falta frente a las situaciones de redimir pena. La dirección del INPEC aseguró que no habrá tratos preferenciales cuando se tomen decisiones disciplinarias contra los presos que infringieron las normas carcelarias y añadió que se trata de una operación general a todas las cárceles del país. La consigna es clara, tanto por parte de la ministra de Justicia como por parte de nuestro presidente, de no ser tolerante frente a cualquier situación de corrupción. En privado, algunos analistas sospechan que bajo esta estrategia oficial se encontraría un acto de retaliación contra el testigo Monsalve. Un venezolano de 22 años murió ahogado en la Laguna Verde de Granada, Cundinamarca, mientras sus amigos lo grababan e interpretaban inicialmente como un chiste sus llamados de auxilio. Iván Serrano. Mabel, el cuerpo de bomberos que rescató su cuerpo, dijo que era mejor que no intentaran rescatarlo porque así podía haber aumentado el número de fatalidades en ese paseo. El video capta los últimos instantes de vida de Ángel Sánchez, joven venezolano de 22 años, que nadaba junto a unos amigos en la Laguna Verde en Granada, Cundinamarca. En un momento, Ángel deja de nadar y se queda quieto, mientras desde la orilla le hacen bromas. ¡No te quedes porque tú eres más pesado! ¡Ángel está nadando parado! ¡Ángel! En medio de las risas, la dificultad para nadar de Ángel se hace más evidente. Uno de sus amigos nada hacia donde él se encuentra. ¡Ayúdalo, en serio! ¡Ángel! ¡Déjalo! Sin embargo, su amigo se devuelve dejándolo solo. El nadador intenta sacar la cabeza del agua. Intenta hacer señales con su mano derecha. Ya agotado, no vuelve a salir. Finalmente se hunde en la laguna sin que quien grababa ni quienes estaban a su lado intentaran auxiliarlo. ¡Alvarito! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay, Dios mío, Ángel! Su cuerpo fue rescatado el otro día por hombres del Cuerpo Oficial de Bomberos de Fusagasugá. Ángel era un músico venezolano que pertenecía a una comunidad cristiana en Granada y la causa de su ahogamiento está en investigación. Puede hacer un calambre, puede hacer un infarto. Las muertes por ahogamiento aumentan en época de vacaciones. Tener las repetidas cuidados de temperatura del agua, a profundidad. Sin embargo, la agonía y muerte de Ángel quedó registrada en video, asunto que indigna a su familia porque su muerte fue grabada, pero no fue auxiliado oportunamente. Eso no tiene nombre, no. Sin embargo, el comandante de bomberos opina otra cosa, debido a la falta de entrenamiento de quienes nadaban junto a Ángel. Iban a rescatarlo, podría haber otra persona ahogada. La familia está a la espera del dictamen forense que aclare por qué razón Ángel no pudo seguir nadando. Un margen de los precios de comercialización del arroz está destinado al fomento del cultivo y control de sus plagas, pero la entidad a cargo de recaudarlos los maneja como plata de bolsillo. Enrique Tapia. Mabel, así lo determinó una auditoría de la Contraloría General que le dio connotación penal a este hallazgo y pidió investigar este y otros 15 hechos. 10 hallazgos administrativos, 3 disciplinarios, 1 penal y 2 de tipo fiscal hizo la Contraloría General al manejo de los parafiscales del Fondo Nacional del Arroz, que son administrados por Fedearroz. Según el ente de control, varios de los intermediarios entre los productores y el administrador de la cuota de fomento arrocero se estarían apropiando de esos recursos. Su función es meramente recaudadora, por lo cual el saldo de la cartera por 524 millones de pesos corresponden a recursos que no han sido girados dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente. Se constituye en una apropiación indebida de recursos parafiscales, constituyéndose en un presunto daño al patrimonio público en ese mismo valor. Frente a la comercialización del cereal para conocer qué dinero se recauda para la cuota de fomento arrocero, la Contraloría señaló que en visitas a los recaudadores se observó que algunos de estos no cumplen con el diligenciamiento de los libros de movimiento de arroz. Lo anterior se presenta debido a que no existen controles efectivos por parte de los recaudadores, así como debilidad en el seguimiento por parte de la auditoría del Fondo Nacional del Arroz, quien no había evidenciado el hecho, afectando la confiabilidad en la información. Según el informe de la auditoría hecha a Fedearroz, también se asignaban recursos a proyectos que no eran aprobados por la Comisión de Fomento Arrocero.
lo que podría afectar en una disminución a aquellos programas que sí contaban con los avales requeridos, así como los resultados de estos. Este informe documentó el pago a contratistas extranjeros en dólares con los recursos parafiscales, pero que no eran cobrados por ellos. En los comprobantes de egreso de los contratos en mención, el cheque no está a nombre del contratista, sino de un funcionario de Fedearroz encargado de la compra de divisas. Sin embargo, quien firma el recibido del pago es el contratista. Frente a estos pagos, no se evidenciaron los comprobantes de compra de divisas, ni soporte de la operación que permitiera la verificación de los $2.000 pagados al contratista. En sus afanes por salir a vacaciones, el Congreso le quitó a Bogotá 76.000 millones de pesos de su presupuesto de la salud. Juliana Ramírez. Mabel, es dinero de los impuestos del cigarrillo que habían sido negociados con Cundinamarca, pero que fueron incorporados con error en la reforma tributaria que se tramitó en el Congreso. En la carrera legislativa antes de salir de vacaciones y que implicó aprobar una reforma tributaria precipitadamente para no trabajar 2 días más de sesiones, el Congreso de la República le restó 76.000 millones de pesos anuales a las arcas de Bogotá. Estos recursos de destinación específica mermarán el rubro de inversión para la salud de la capital. No hay derecho a que afecten las finanzas distritales simplemente para evitar una conciliación de una ley de semejante importancia. Lo rechazamos en su momento y nos preocupa esa pérdida de dinero, y eso hace parte una vez más de los artículos leoninos en contra de las finanzas del distrito, en contra de las finanzas del Estado. Recién electos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se reunieron en varias oportunidades en el Ministerio de Hacienda para acordar la redistribución de las rentas de tabaco, pues el departamento estaba desfinanciado por este rubro desde que empezó a extinguirse la producción nacional de tabaco. El recaudo tributario que se obtiene por tabaco entre Bogotá y Cundinamarca suma 420.678.000 millones de pesos. El acuerdo al que se había llegado es que de la totalidad de las rentas de ambas jurisdicciones, el 30% iría para Cundinamarca y el 70% para Bogotá. Como quedó en la norma, queda el 70% del recaudo que se hace en Bogotá para Bogotá, pero el 0% de lo que se recauda en Cundinamarca para Bogotá. En el trámite de la aprobación, el Senado se equivocó en la redacción del artículo 134, dirigiendo a Bogotá solo el 52% de las rentas que recibe, es decir, 218.753.000 millones de pesos. Y aunque en Cámara hubo oportunidad de corregir el error con una proposición del representante José Daniel López, sus colegas no accedieron. Desafortunadamente la plenaria de la Cámara la negó, pero no con ningún argumento de fondo. Este año la oposición propondrá un nuevo proyecto de ley donde se pueda reestructurar este aspecto que golpea las finanzas de Bogotá. El reciclaje de funcionarios retirados por escándalos de censura y campañas sucias contra los medios de comunicación se manifiesta como tendencia al gobierno del presidente Duque. Juan Pablo Vieri, exgerente de RTBC, regresó con un cargo a Palacio después de cerrar un programa incómodo para la presidencia. Juan Fernando Barona. Mabel, y ahora Iván Duque vuelve a nombrar al exconsejero de Tecnología Víctor Muñoz en ese mismo cargo, pese a que tuvo que irse por una campaña de desprestigio contra un programa radial. El periodista Joir Ackerman publicó hoy su más reciente columna en El Espectador, llamada Numeral Muñoz Polariza, en la que revela que Víctor Manuel Muñoz, quien hasta el 9 de septiembre del año pasado se desempeñaba como el alto consejero presidencial para la transformación digital, fue nuevamente designado para 2 nuevos cargos: alto consejero presidencial para asuntos económicos y transformación digital y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El 27 de diciembre a las 6:04 de la tarde se publicó en la página web de la Presidencia de la República la hoja de vida de Víctor Muñoz para el cargo de alto consejero para asuntos económicos y transformación digital. El columnista recordó que Víctor Muñoz tuvo que renunciar a su cargo luego de que se conociera que el consejero presidencial estaba dando recomendaciones a través de un grupo de WhatsApp para desprestigiar medios de comunicación y periodistas incómodos para su estrategia. El grupo también se creó para desprestigiar medios de comunicación y periodistas independientes, o lo que ellos consideran periodistas y medios mamertos. Ackerman recordó que el consejero Muñoz participó el 5 de septiembre pasado en un encuentro privado con cerca de 80 activistas del Centro Democrático, en donde se creó un grupo de WhatsApp de donde salieron campañas contra unos medios de comunicación. Muñoz, siendo consejero presidencial, celebraba que numeral la W Polariza estuviera de primera tendencia en redes y daba consejos para mantenerla de número 1.
En la reunión a la que alude Ackerman, no solo participó Muñoz, sino que también estuvo Carlos Arturo Escobar Marín, un hacker condenado a 2 años y medio de prisión en Estados Unidos por violación a la seguridad nacional, conocido por ser experto en propaganda negra y también familiar del ex jefe paramilitar alias Macaco. De la reunión se sabe que Muñoz, junto a Escobar, relataron y aconsejaron cómo organizar cadenas y mensajes para poner tendencias en redes sociales y manejar los debates en Twitter. Esta reunión debió ser privada, sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe fue quien publicó esta foto en su cuenta de Twitter revelando el encuentro. Por este escándalo, el consejero Muñoz tuvo que renunciar a su cargo hace 4 meses. Sin embargo, el presidente Iván Duque lo acaba de nombrar otra vez en el mismo cargo, pero con otro título. Noticias 1 se comunicó con Muñoz, quien recordó los trinos que publicó como explicación a lo que pasó desde su punto de vista. El corrientazo más caro del mundo se sirve en Zurich, en Suiza, por $71, lo que indican los indicadores. Un almuerzo básico para 2, según el índice de precios de Deutsche Bank, cuesta en Zurich, Suiza, $71.5, en Noruega 65, en Hong Kong 59.3, en Nueva York 54 y en Copenhague 53.8. Esto indica que los ejecutivos colombianos están mejor alimentados. Esto es lo que indican los indicadores. Por fortuna. En Medio Oriente la tensión está al máximo. Millones de iraníes salieron a las calles para pedir venganza. El gobierno iraní abandonó su compromiso de control nuclear y el parlamento iraquí ordenó el retiro de las tropas extranjeras. Camilo Galán. Mabel, y en Caracas no escampa, pues hoy el régimen de Maduro le dio un golpe al legislativo que controlaba la oposición e impuso un nuevo presidente de la Asamblea. Fuerzas chavistas impidieron hoy el ingreso de la oposición a la Asamblea Nacional para nombrar como nuevo presidente del Congreso al legislador Luis Parra, expulsado de su partido el mes pasado por actos de corrupción, en lo que fue denominado por los aliados del autoproclamado presidente Juan Guaidó como un golpe parlamentario. En las imágenes que le están dando la vuelta al mundo, esta barrera policial que se apostó a la entrada de la Asamblea impedía el ingreso de los parlamentarios mientras Juan Guaidó intentaba escalar la reja del palacio. Porque siguen insistiendo la dictadura en prohibir el acceso a parlamentarios, a prensa libre. Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Costa Rica y el gobierno electo de Uruguay rechazaron la maniobra del chavismo a través de la cual sacó a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. Millones de personas salieron hoy a las calles de Irán para pedir venganza y ofrecerse como milicia por la muerte del general Qasem Soleimani en un bombardeo estadounidense en Irak. Ríos humanos se manifestaron y expresaron su respeto con cánticos, golpes de pecho y lamentos como una forma común entre musulmanes de guardar luto. En medio de las manifestaciones, el gobierno iraní dijo que dejará de cumplir su parte en el acuerdo nuclear de 2015 firmado con Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania, aunque continuará cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, el Parlamento del vecino Irak advirtió que si las tropas extranjeras no abandonan en los próximos días la región, estarían enfrentados a un nuevo Vietnam. Mañana el cuerpo de Soleimani será llevado a Teherán, en donde también se espera una gran manifestación, y el martes será enterrado en su ciudad natal, Kermán. Mientras que en el mundo hay un crecimiento del 9% anual en el número de estudiantes de carreras virtuales, en Colombia el crecimiento es cercano al 100% y hoy tenemos casi 170.000 matriculados. La educación virtual, entendida como programas académicos por Internet para otorgar títulos profesionales, creció en un 98,9% el año pasado, equivalente a 169.231 matrículas según cifras oficiales. En 2010 había solo 12.000 estudiantes que confiaban en la tecnología para aprender y graduarse. En 2015 ascendieron a 65.000 y en 2017 a 80.000.
Según el Centro Nacional de Consultoría, que encuestó a estudiantes únicamente virtuales, el principal motivo para ingresar a este tipo de programas es que tienen más tiempo para atender responsabilidades laborales con un 47%, seguido por más tiempo para la familia, 22%, menor costo en la matrícula, 14%, y ahorro de dinero y tiempo en transporte y traslados, 12%. El mayor éxito de la educación virtual, según estos datos, es que el 50% de los encuestados reconoce que con esta metodología pudieron obtener su título profesional. Las universidades más importantes del mundo, entre ellas el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Harvard, se unieron para crear EDX, una plataforma que permite desarrollar cursos virtuales abiertos denominados MOOCs. Según Online Business School, se estima que a nivel mundial el mercado de la educación virtual experimentará este año un crecimiento anual del 9,6%. Aquí estamos de regreso. En el Consejo de Cerrito Valle del Cauca se sorprendió con la posesión de su secretario general por la aparente borrachera en la que llegó esta persona a la ceremonia. Pero él mismo aclaró que no es que tome tragos, sino que tiene apnea del sueño, que le produce síntomas parecidos. Yo solo me postulé, pero yo no sabía, no esperaba el cargo, ¿ya? Así llegó William Andrés Sarasti, nuevo secretario general del Consejo de Cerrito Valle del Cauca, a su posesión el pasado 2 de enero. Es que es bastante lamentable, triste para nosotros los habitantes del municipio del Cerrito tener que ver un espectáculo tan bochornoso. Según los asistentes, Sarasti no solo llegó tarde, sino que llegó en alto estado de alicoramiento. Aunque trataban de quitarle el micrófono por sus dificultades para hablar, él insistía en hacerlo, pero se quedó sin palabras y sin equilibrio. Pero el señor vicepresidente estaba en embriaguez, era muy notorio. La persona estaba totalmente embriagada y pues no podía como sostener ni entablar una conversación. Y aunque su amigo y presidente del consejo lo negó, en ningún momento se ha comprobado, ni técnicamente, ni siquiera se ha investigado, ni siquiera se tomó prueba de alcoholemia. El nuevo secretario del Consejo de Cerrito tiene una explicación científica de su comportamiento. Tengo un problema de sueño que se llama apnea del sueño. Yo es primera vez que estoy en política. Y segundo, empiezo a ver la presión y debido al proceso del sueño y el cansancio, pues empiezo a perder el equilibrio. Insistió en que no estaba borracho, pero igual se disculpó. Pues si generé esa discordia, pues a veces los hombres se equivocan, ¿no? Una aplicación accesible para cada celular le permite a un comprador de ropa de marca descubrir si le están ofreciendo una prenda chiviada. Una prestigiosa marca de ropa y accesorios francesa ha desarrollado un soporte tecnológico capaz de identificar diseños falsos que se venden por auténticos. En el mercado, las falsificaciones son cada vez más exactas y los compradores resultan engañados pagando ropa chiviada a precio de original. Entropy es una aplicación capaz de identificar prendas originales de prendas falsas, con un dispositivo portátil capturando una serie de imágenes, alrededor de 500 puntos de datos por producto, determinando si el artículo es original o una copia. Se necesitan tan solo 4 segundos para demostrar la autenticidad de la prenda en un 99.1%, una herramienta que contribuiría en la lucha contra la piratería en el campo de la moda y el diseño. Grandes marcas a nivel mundial han apostado por esta solución portátil que se desarrolla desde 2012, pero que para este 2020 busca acabar definitivamente con la piratería y el tráfico de productos falsos. Los reclusos de la cárcel Las Mercedes de Corozal, un centro de reclusión donde los parapolíticos gozan de privilegios ajenos a los demás reclusos del sistema, fraguaron el fallido gobierno de uno de sus residentes en un municipio cercano. ¿Qué tal esto? Desearía hoy. Desde que el clan García Romero se consolidó en la parapolítica de la costa caribe, Manuel Cadrasco se consolidó también como alcalde de San Benito Abad, un municipio de la Mojana Sucreña de categoría sexta, la menor en el ranking de planeación nacional. Cadrasco fue elegido alcalde en 1998, en 2008 y en octubre del año pasado. En algunos interregnos, él y en otros su esposa hicieron parte del equipo legislativo de Teresita García Romero,
heredera del clan, luego de que su hermano Álvaro El Gordo García fuera sentenciado como autor de la masacre de Macayepo en El Roble, el municipio vecino. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Como alcalde de un municipio de categoría sexta, a Cadrasco le correspondería un sueldo de 3,5 millones de pesos, pero la fiscalía descubrió que él y su esposa habían acumulado bienes por más de 25.000 millones y lo capturó por enriquecimiento ilícito. Un mes y medio antes de las elecciones, que de todos modos ganó. En la cárcel se encontró con la disyuntiva de tomar posesión o no, pero también con un colega experto en protocolo electoral, Néstor Invet, que por meritocracia había sido secretario de la Comisión Cuarta del Senado y por una supuesta red de fraude con predios de la reparación de víctimas también estaba en prisión. La cárcel Las Mercedes de Corozal es una cárcel VIP especializada en parapolíticos de los clanes de Sucre. Invet organizó la ceremonia y firmó como primer testigo. El jefe de los guardianes también actuó como testigo de excepción. Pero los reclusos, en su mayoría abogados, olvidaron conceptos mínimos del reglamento electoral, según explica el presidente de la autoridad respectiva. Un servidor público que esté privado de la libertad en un centro de reclusión no puede tomar posesión de su cargo, llámese alcalde, concejal, diputado o gobernador. Esa posesión es irregular. La ley no solo está hecha para impedir que personas en las condiciones de Cadrasco accedan al presupuesto público, sino para que éste sea sustituido. El gobernador no solamente no puede permitir que este ciudadano haga ejercicio de esa posesión, sino que debe designar un alcalde encargado. Y así lo ordenó el nuevo gobernador de Sucre. Decidimos encargar a Marta Marsilia como alcaldesa encargada hasta tanto el Partido del Maíz nos envía una terna para escoger de esa terna la persona que ocupará el cargo de alcalde hasta tanto se supere la incertidumbre judicial que hay con el caso de Manuel Cadrasco. Es decir, que los mismos electores de Cadrasco van a resolver quién será el próximo administrador de las finanzas y los asuntos públicos de la villa de San Benito Abad, con la esperanza de que no sea un nuevo huésped de la cárcel de Las Mercedes. Aquí estamos de regreso. Los caleños de Swing Latino bailarán y Shakira cantarán el descanso de la final del fútbol americano en Miami. Esta y otras historias del arte y el espectáculo en Punto Final. El 5 de enero es el Día de los Negritos. Durante esta jornada se conmemora el día libre que tenían los esclavos para compartir y dar rienda suelta a sus desahogos lúdicos, según la Academia de Historia Nariñense. Hay evidencias que desde 1854 se jugaba este día, como conmemoración de aquel día libre que se decretó para las gentes de color. Es uno de los días de carnaval, el Día de los Negros, para luego ir por el Día de los Blancos. El Día de Negros será para tiznar o pintar con cenizas las caras de cuantas personas se encontraran al paso, cantando y bailando al son de la música autóctona de orquestas improvisadas. Lo estoy pasando full, un ambiente muy hermoso, bien bacano con la gente de acá de Nariño. El 5 de enero es el Día de la Pintica, con la que se juega en pro de la convivencia y la inclusión, fomentando la identidad e interculturalidad de la ciudad sorpresa de Colombia, fortaleciendo la esencia de este carnaval que es patrimonio de la humanidad desde hace 11 años. Es el evento de mayor audiencia en los Estados Unidos, casi también que en el mundo. Y hasta aquí esta emisión del nuevo Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche en punto en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Hasta mañana. Chao.